Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Era un día como hoy, un 10 de noviembre, pero del año 1834, cuando nacía José Hernández, el autor del Martín Fierro. Y por eso, hoy en nuestro país es el Día de la Tradición. Y la tradición de un pueblo está en el traslado de usos y costumbres que de uno a otro van pasando, para lo cual tiene que haber alguien que lo cuente y alguien que lo escuche. Y la tradición ha hecho que cada quien tenga las distintas influencias que vienen desde el mismo tiempo de la humanidad. La tradición argentina, sin embargo, ha sido desvirtuada más de una vez. Y aparece en esa tradición desvirtuada muchas cosas que, por ejemplo, debían ser obligatorias en la educación nacional, como la lectura de nuestros autores, más allá de la formación universal, y el análisis profundo de esta obra fenomenal que es el Martín Fierro, donde en el regreso de Martín Fierro, el viejo Vizcacha, en sus consejos, habla: hacete amigo del juez. Claro, hacerse amigo del juez parece una frase dicha porque sí, no. Era nada más ni nada menos que dejar establecido en la tradición del pueblo argentino que no había justicia y que el juez era la máxima autoridad en el análisis de Hernández para determinar situaciones que no importa si eran correctas o incorrectas, la palabra del juez era palabra santa, y si no eras amigo del juez te condenaban. Y esto, que parecía una frase suelta de esta obra póstuma de la literatura gauchesca, nos deja una enseñanza permanente porque sigue siendo igual. Y de tal magnitud es hacerse amigo del juez que los políticos han prostituido a la política, llevándola a los tribunales, es decir, judicializando la política, cuando no tienen la razón o le faltan los votos que el pueblo no le dio como respaldo. Porque es notable que cada vez que recurren a la justicia son las minorías políticas, no las mayorías. Y entonces, estas minorías políticas, que eran las mismas que antes golpeaban los cuarteles y buscaban las botas, después que lograron los votos, pero cuando no le alcanzó, entonces usaron la dedocracia. Y con tal impunidad usaron la dedocracia que el presidente saliente, Mauricio Macri, se dio el gusto de trasladar en forma irregular a 3 jueces, a Bruglia, a Bertuzzi y a Castelli, a pesar de que el Senado se opuso en sus tiempos y forma posteriormente a esto. La Corte Suprema no los escuchó y aceptó, porque también esta misma Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptaban, por lo menos 2 de sus miembros actuales, aceptaban ser puestos con un decreto al mejor estilo de la dictadura por la dedocracia de Mauricio Macri. Y allí entramos a discutir la catadura ética y moral de quien quiere ejercer de cualquier forma el poder. Y qué mejor que en el Día de la Tradición, entonces, para remarcar esto que el Martín Fierro dice con tanta exactitud en un Hernández inspirado que dice: hacete amigo del juez. Y entonces van presos los que roban una gallina y quedan libres los endeudadores históricos de la Argentina. Y quedan libres porque además hay todo un poder oculto que se maneja a las sombras y que hace que aparezcan personajes, no una vez, sino varias veces, en la propia historia del endeudamiento de nuestro pueblo, que pagamos con sacrificio todos los días, porque 4 o 5 en una habitación determinan endeudar al país. El ministro de Economía que tuvo el gobierno amarillo,
que tomaba whisky con un periodista de La Nación todas las noches y decía que la Argentina tenía una baja tasa de endeudamiento y que había que ir a los mercados a buscar deuda, y que dijo que él vivía en un terreno baldío para no pagar impuestos en la casa que vivía en Belgrano, ese mismo personaje aclaró, para que todos lo escucharan, que había un bajo porcentaje de endeudamiento y que había que endeudarse. Y otro personaje del mismo equipo amarillo nos metió en 100 millones de dólares a 100 años, y el máximo exponente de esa representación hizo que desaparecieran milagrosamente 54.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Y la Argentina de hoy, que está arrodillada y que no tiene independencia económica, no puede hacer justicia social. Pero no solamente no puede hacer justicia social, no puede ejercer soberanía política, porque fue entregada de pies y manos por los históricos endeudadores. Lo grave es que no se van nunca de los gobiernos. Y entonces cuando uno dice, aparece un gobierno diferente, bueno, seguramente aparecerá entonces alguien que piense distinto. Y entonces uno se sorprende cuando después se repiten los endeudadores, no importa en qué gobierno, porque total, el tema es endeudemos a la Argentina. Y si usted analiza con frialdad, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, cuando confirmó que Daniel Marx iba a integrar el Comité para el Desarrollo del Mercado de Capitales, tenemos que recordar que Marx es un viejo conocido de los mercados y que inició su actividad financiera en el Citibank y antes trabajó en el Grupo Capósolo hasta que Amadeo Vázquez lo puso en el cargo de gerente de los nuevos negocios del Banco Río. Luego pasó al Citibank, donde trabajó con la capitalización de la deuda externa. Durante la gestión de Alfonsín, se había desempeñado como director del Banco Central de la República Argentina, esto fue del 87 al 88, y desde allí contrajo todas las posibilidades de endeudamiento que iban surgiendo y la no investigación del endeudamiento del proceso militar. Bueno, ¿para qué contarle si la gente ya sabe quién es Daniel Marx? Y sin embargo lo llaman todos los gobiernos, y va, y ahí está. Y esto hace que cada uno de nosotros sepamos que hay que hacerse amigo del juez, porque es la única forma que la justicia no solamente mire para un solo lado, sino que nunca esté del lado de la soledad del pueblo, que ayer decíamos se tiene que sentir absolutamente solo y abandonado nuestro pueblo por las cosas que nos pasan todo el tiempo. Porque además votan un sistema supuestamente diferente al que estaba, y lo primero que hacen sus legisladores es legalizar la estafa. La Argentina naufraga todo el tiempo, y en el Día de la Tradición es bueno recordar algunas de nuestras tradiciones que se fueron perdiendo, esencialmente la familiar. Perón, que habla de la comunidad organizada y que hoy vamos a terminar de escuchar algo, dice esencialmente que todo se organiza a través de la unidad básica, que es la familia. Y lo que está en estado de anarquización en la Argentina es la familia, porque fueron contra el núcleo familiar, instalaron la droga, instalaron la deuda, hicieron que la justicia que no existía quedara en evidencia, aparece la violencia todo el tiempo en la calle por la inseguridad, y entonces, de a poco, nos fueron atomizando, nos fueron encerrando en decir que la Argentina es invivible, mientras unos pocos se llevan el esfuerzo de todos y de afuera nos miran con mucha codicia por las riquezas de nuestra naturaleza y el desastre administrativo que hicieron las distintas circunstancias de las administraciones públicas. Por eso, en el Día de la Tradición, los de Cambiemos, que no le gusta mucho la tradición argentina, entendieron la vieja vizcacha mejor que nadie. Son amigos del juez y de la Corte Suprema.